El tema de salud es fundamental, pero también hay otro tema que a todos los bolivianos y bolivianas nos interesa: la economía. ¿Cómo están nuestros bolsillos? ¿Cómo está la salud económica de nuestro país? Estamos con el ministro de Economía justamente de esta área para hablar acerca de este tema y otros. Don Marcelo Montenegro, bienvenido, un placer saludarlo. Vania, buen día, muchas gracias a la revista Al Día de Bolivisión. Efectivamente, estamos aquí para explicar a la población los 6 meses de gestión que hemos realizado como gobierno en el área económica y explicar la situación en la que se nos ha dejado el país, el diagnóstico que hemos hecho para encarar las medidas que hemos llevado estos 6 meses, que han sido importantes, tienen sus frutos y que, bueno, son elementos que van a tamizar, van a ayudar a reactivar la economía. Al inicio de esta gestión, señor ministro, se habló de un análisis, una evaluación negativa del tema económico en nuestro país, de cómo se había dejado el país. ¿Ahora ya podemos hablar de una economía estable o todavía es muy apresurado? Bueno, para hablar de aquello, primero tenemos que mirar cómo nos han dejado. Date cuenta, Vania, que ya el 2020, a marzo, ya el IGAE mostraba una variación negativa de menos 2,5 sin pandemia. Ya la economía estaba experimentando ya signos de recesión sin pandemia todavía. Obviamente la pandemia lo que hizo es simplemente ratificar el bajón, pero de una manera dramática. Estamos estimando terminar menos 8,2%. Hemos terminado más o menos en menos 8,2% la variación de la actividad económica. Es un bajón gigante. Ni en la hiperinflación tuvo el país un bajón tan grande. Y date cuenta que la economía ahora es más grande, de un tamaño gigante al que era, digamos, relativamente al del año 85. Es una economía más grande y el bajón más fuerte, que el bajón se sintió fuertemente, de tal manera que las medidas que hemos ido aplicando van en la sintonía de ir recuperando. Pero a ver, señalar cómo también se han dejado las finanzas públicas, ¿no? Porque eso es importante. Más o menos el gobierno de facto dejó con una herencia de unos 2.300 millones de dólares de deuda interna para ya pagarla este año. Este año ya tenemos que pagar porque son créditos de liquidez del Banco Central que se renuevan cada 180 días, o sea, cada 6 meses esos pagarés hay que irlos pagando. Y aparte hay que pagar los sueldos, los salarios. Son elementos que nadie se pregunta de dónde salen los recursos, ¿no? Estamos haciendo los esfuerzos para mejorar las recaudaciones tributarias, que son un elemento, pero es una carga. ¿Y dónde se ha ido esa plata? Uno se pregunta. ¿Acaso el año pasado por lo menos han habido respiradores, han habido elementos que se han salvado vidas? No, esos recursos no se sabe dónde se han ido. ¿Este es un gobierno austero? Es un gobierno austero. ¿Por qué? Hemos rebajado en 20% los gastos de bienes y servicios. Hemos rebajado también en 10% los sueldos y salarios, los ítems, no los sueldos y salarios, los ítems en la parte del SPNF. Tanto eso le ha llegado al sistema judicial, a la asamblea legislativa, al órgano ejecutivo. Todos hemos tenido que ir optimizando en ítems. Es una manera de ir mejorando las finanzas públicas y ello ha significado pues recortes de ítems, no de salarios. Hemos preservado los salarios, pero sí hemos optimizado los ítems. Y esas reducciones ahorita están permitiendo tener un déficit fiscal controlado que más va a ir al tema de la inversión, porque la inversión es importante, Vani. Tiene que generarse un vuelco de recursos para que sectores como la construcción, el transporte, sean dinamizadores y empiecen a generarte empleo. ¿Cómo se logra esto, ministro? Bueno, hay que inyectar recursos, hay que ir inyectando recursos. Nosotros hemos ido pagando las obras que ya estaban concluidas y no estaban pagadas. Los constructores, ¿con qué se mueven? ¿Con qué pueden contratar para una nueva obra si no tienen efectivo? Tienen que tener
capital de trabajo. Lo que se ha hecho es ir pagando muchas de estas obras en el FDI, también se ha hecho en la UPRE, ABC. En ABC se ha metido más de 550 millones de bolivianos. Ahora, es cierto también que el tema de la pandemia influye, en el sentido, por ejemplo, para la adquisición de las vacunas. Es necesario, es lo principal en este momento, pero eso ha mermado un poco el tema económico o para lo que estaba destinado ese dinero, por ejemplo. Bueno, ahí hay una prioridad, hay que priorizar, pues, ¿no? La salud en este momento es una prioridad del gobierno nacional. Nosotros estamos trayendo las vacunas y bueno, a partir de ese elemento hay que hacer la erogación de los recursos como tienen que ser para atender esta pandemia. Nosotros hemos gestionado contratos directos con las empresas productoras de estas vacunas en el mundo, sin intermediarios, de tal manera que lo hemos hecho al costo de fábrica, ¿no? Y aparte no hay que hacer erogaciones, digamos, en las jeringas, en todo lo que adicionalmente eso no viene con las vacunas. Hay que hacer una gestión de recursos para que este proceso de vacunación sea el mejor. Se están trayendo vacunas, entiendo que entre hoy y mañana están llegando un lote importante de vacunas y nosotros estamos priorizando ese gasto. No podemos decir, bueno, vamos a invertir en una carretera y vamos a dejar el tema de las vacunas a un lado. No, eso no podemos hacer. Nos priorizamos y obviamente se sacrifica alguna obra de construcción, pero lo importante ahorita es que salgamos de este problema. Lo importante es la salud. La salud, pero también la economía. Por lo tanto, estamos atendiendo las dos cosas, restringiendo ciertos gastos y por eso hemos generado, por ejemplo, con el mayor de los esfuerzos para el sector educación, 1.500 ítems. Y se puede decir, pero que eso no alcanza, es muy poco para el crecimiento vegetativo, pero póngase a pensar, Vania, y la población, cuando generamos 1.500 ítems, esos 1.500 ítems se suman a los ítems anteriores y es de aquí para siempre ese gasto. No es solamente los 1.500 ítems para el 2021, el gasto. Es de 2021 para aquí en adelante y para siempre. ¿En el tema de salud? En el tema de salud es lo mismo, 2.500 ítems. Por eso, estamos haciendo los esfuerzos, dadas las finanzas públicas, ¿cómo nos las han dejado? Nos han dejado muy mal, un déficit fiscal del 12,2% del Producto Interno Bruto. Ahora, nunca se había tenido un déficit tan gigante en estos 15, 20 años hacia atrás. Por lo tanto, es un déficit que nosotros tenemos que corregir, revertir. En el programa fiscal financiero hemos dicho vamos a llegar a un 9,7 de déficit, de un solo dígito, no de dos, pero con la cualidad de que ese déficit sea generado por inversión pública, sin descuidar salud, educación. Eso no significa que en 6 meses ya se lo logre, ¿no? Eso va a tomar su tiempo. Y los bolivianos vamos a tener que apretarnos un poquito los bolsillos, tomando en cuenta que se vienen otras olas también por el tema de la pandemia para los siguientes años. ¿El gobierno ha previsto esto? No, yo no lo veo como apretar los bolsillos, sino que lo que estamos nosotros estimando es que esta recuperación va a ir gradualmente. Se está viendo los indicadores de construcción, manufactura, transporte, hidrocarburos y también minería. Se está viendo reaccionar la economía. Los depósitos también están aumentando en el sistema financiero. Tenemos que generar un ambiente para que también los créditos estén a la par de aquello y así el sistema económico poco a poco se va recuperando. Es un flujo esto de la recuperación, no es un stock, no es así inmediato. No el flujo, incluso si te dan plata para que tú hagas un proyecto agropecuario, tienes que primero preparar la tierra, luego sembrar, luego cuidar el sembradío, luego cosechar. Todo eso es un flujo y eso lleva tiempo. Entonces, una respuesta instantánea de recuperación no es creíble. Tenemos que ir gradualmente recuperando la economía. Señor ministro, ahora con relación al tema de la reactivación económica, lo que hemos estado hablando desde el inicio, para lograr esto también el tema impositivo es fundamental. Lo señaló hace un momento.
El impuesto por uso de servicios digitales. Esto ha generado mucha repercusión, ¿no? Muchas personas que ya se han referido al tema, políticos también y la propia ciudadanía. Expliquémosle al país en qué consiste, quiénes van a pagar este impuesto. Muy bien, en primer lugar habría que establecer que hay muchas plataformas, muchos servicios digitales que son gratuitos, ¿no? Hay un YouTube que tú puedes utilizarlo y que no te cobran, ¿no? Solamente ahí no puedes escuchar todas tus canciones, hay una propaganda que aparece. Eso no va a ser en ningún caso grabado. El Zoom, cuando te invitan a una sesión de Zoom, tú entras y no tienes por qué pagar eso, ¿no? Pero cuando tú accedes a un servicio adicional extra, digamos un Zoom de más de 40 minutos que puede durar tu sesión de 1 hora hasta 24 horas, puedes administrar tu sala, puedes sacar reportes, te están dando un servicio extra y lo tienes que pagar, y eso también tiene que pagar un impuesto. Tiene que hacer como en todas partes del mundo ocurre aquello. Entonces se ha malinterpretado de que ahora se va a afectar el WhatsApp va a ser pagado, también el Spotify va a ser pagado. Hay una versión de Spotify libre y eso no va a ser afectado en ningún caso. Por lo tanto, date cuenta cuánta publicidad agarra Google, ¿no? En todo el mundo. ¿Y cuántas empresas de Bolivia pasan su publicidad no por tu canal, sino lo pasan por otros medios? Y son corporaciones grandes que deben pagar este tipo de impuestos. ¿Por qué creer que no deberían pagar? Tienen que pagar porque tienen las posibilidades. Google genera más o menos al año un flujo de 27.000 millones de dólares. En todo el mundo. Entonces, y aquí no está pagando ningún tipo de impuesto. Y otras corporaciones como Netflix también, o Disney, o Amazon. Entonces, creemos que es hora de que si aquí adentro ciertos servicios digitales pagan el IVA, los periódicos pagan, los que se suscriben a los servicios digitales de periódicos pagan el IVA. Si tú te suscribes a un sistema digital externo, digamos, el país de España, igual te van a cobrar el IVA por ese elemento. Entonces, creemos que por un tema de igualdad deberían las empresas que operan desde afuera también pagar el impuesto. Si estas empresas empiezan a pagar este porcentaje, también le transmito la preocupación de la ciudadanía. Estos servicios podrían subir sus precios. Bueno, el incremento puede ser absorbido también por la empresa. Netflix, por ejemplo, en México, ha absorbido parte del impuesto. Lo ha absorbido. Netflix en México. Entonces, eso depende mucho de la negociación que se haga, la manera en que se va a hablar con estas firmas y estas empresas para que en general ellas paguen, porque al final del día son corporaciones gigantes que pagan este tipo de impuestos en muchas partes del mundo. Y lo que van a pagar, ese 13% no se compara a las ganancias que tienen, ¿no? Definitivamente. Además, lo que no se ha dicho es que tú cuando compres Netflix vas a poder usar ese pago como crédito fiscal para descargar para tus facturas. Ahora cuando compras no tienes esa posibilidad, no hay forma de usar el pago como descarga tributaria. Cierro este tema, ministro, con la siguiente consulta también. Hay muchas personas que han perdido su empleo y que se dedican a traer productos del extranjero para venderlos a través de la red. Ya se paga un impuesto en aduana cuando llega un producto del exterior. ¿Va a haber un segundo impuesto? ¿Por qué pero habría un segundo impuesto? Es la pregunta que le hago. La gente tiene esa duda, esa confusión. No, de ninguna manera. El régimen tributario tiene su hecho generador y por ese hecho generador se paga el impuesto. No hay doble imposición. ¿Por qué habría que pagar un doble impuesto? Pero si ese 13% lo tendría que pagar, por ejemplo, eBay, que trae esos productos. A ver, eBay es un intermediario, ¿no? Entonces, lo que
te van a cobrar es por el servicio que te da eBay, no por el valor del producto. Bien. Ejemplo, en los temas, digamos, de traer un producto que es generado por una empresa, lo trae Amazon. Amazon, por traerte el producto, te cobra por ese servicio que da Amazon, no por el valor del producto. Se va por ese servicio, entonces, se paga ese 13%. Exactamente. Ese pago de ese 13% lo hace la empresa, lo hace el usuario. Lo hace la empresa, tiene que ser la empresa. Eso es importante aclararlo, ministro, gracias. Ahora, hablemos acerca de buenas noticias para el área de la construcción. ¿Por qué? Bueno, el día de ayer hemos lanzado el SOAT-C, que es el SOAT de la construcción, que es un seguro para las trabajadoras y trabajadores en la área de la construcción. Y esto permite que los trabajadores, si tienen, digamos, algún accidente, algún siniestro, puedan por lo menos tener algo de dónde agarrarse, ¿no? La prima que se paga al año es de 150 bolivianos y hay un reconocimiento de 7.000 bolivianos si hay un accidente, y si hay un impedimento permanente o hay un deceso, es hasta 70.000 bolivianos. Entonces, son elementos importantes que permiten que en el sector de la construcción ya los albañiles, los constructores y constructoras estén de alguna manera cubiertos, ¿no? Porque antes no hay quien los pueda socorrer en esos momentos difíciles, ¿no? Nuestro SOAT-C ya entra en vigencia desde el día de hoy. Todos los constructores pueden y las trabajadoras en el área de la construcción pueden acercarse a Univida y adquirir su seguro SOAT-C. ¿Quiénes deberían comprarlo? ¿Las constructoras o los trabajadores? Los trabajadores. Sí. Pero hay muchos constructores que están en la negociación dispuestos a pagar esto, ¿no? Si haces una evaluación de cuánto le sale al trabajador más o menos, o el seguro por día, es ni 50 centavos, es 0,47 centavos de boliviano. Entonces, creo que vale la pena hacer el esfuerzo y muchos empleadores y constructores van a acceder a pagar esto para adquirir los servicios de los trabajadores. Por lo tanto, Vania creo que es un avance en el área de la seguridad social para los trabajadores de esta área que estaban descubiertos. Es cierto, muchas veces hemos visto familias destrozadas producto de que el papá, el hermano mayor falleció en una obra que no contaba con las medidas de seguridad incluso, y se quedan desprotegidos, ¿no? La familia, incluso los trabajadores cuando ya están en el hospital. Sin duda alguna va a beneficiar a este sector. Ya para cerrar, ministro, por favor, hemos dejado de ahorrar muchos bolivianos, seguramente porque teníamos algunos gastos. ¿Por qué es importante hacerlo? Por favor. Bueno, el ahorro siempre es una buena medida para prever el futuro. Nosotros estamos viendo que obviamente en la pandemia, en el año 2020, la gente ha dejado de ahorrar, ¿no? Porque obviamente ha sentido el embate de esta situación para gastar en medicamentos, porque el gobierno de facto no lo ha hecho. Entonces ha tenido que, por su propia cuenta, hacerlo. Ahora vemos que los depósitos, los ahorros están aumentando, porque se están dando vacunas gratis, medicamentos gratis, pruebas antígenas y PCR gratis, que lo está absorbiendo el gobierno actual. Entonces, creemos que son elementos que van a aliviar la economía familiar y están posibilitando que aumenten los depósitos. ¿Quiénes ahorrarán más, no? Estamos viendo que están aumentando los depósitos en plazo fijo, están aumentando también las cajas de ahorro, que es la clase media, está generando un aumento de sus ahorros. Por lo tanto, es importante ver estos signos, porque también el gobierno está generando una serie de medidas que le está ahorrando plata al bolsillo del boliviano. En próximos días habrán algunos anuncios, próximas semanas tal vez, créditos, ministro. Bueno, el crédito sí, Bolivia, vamos a hacer unas
mejoras y optimizaciones que vamos a estar anunciando en su momento, pero ya en este momento ya son más de 1.025 créditos y más de 130 millones de bolivianos que se ha entregado en nuestro programa de sustitución de importaciones, y vamos a dar un anuncio para dinamizarlo mucho más. Por lo tanto, creo que hay buenas señales en la economía. El REIVA, el reintegro al IVA, es algo muy interesante. Hemos recaudado como una cosa de más o menos 12 millones de bolivianos y hemos devuelto más de $500,000, 500,000 dólares a la gente en el REIVA. Esa plata antes no llegaba al Tesoro. Claro, y tampoco uno se preocupaba, ¿no? Claro, no llegaba ni a la gente ni al Tesoro. Y ahora más de $500,000 ya ha llegado a la gente. Es nuestra política de redistribución del ingreso. Y son elementos que vamos a ir anunciando. El bono contra el hambre sigue todavía en vigencia este mes y sigue dando buenas noticias de inyección de recursos, ¿no? Más de 4.065 millones de bolivianos que se han introducido a la economía y que han posibilitado que gradualmente la economía esté yendo en ascenso. Vamos a estar pendientes, ministro, a estos importantes anuncios. Creo que todos, como lo dije al inicio de esta entrevista, nos interesa el tema económico, además de la salud. Nos interesa estar bien económicamente, poder mantener a nuestras familias, y eso es lo que todos estamos esperando. Gracias por su visita. Vania, a Bolivisión y a la revista Al Día. Muchas gracias. Que le vaya muy bien, el ministro Marcelo Montenegro en la revista Al Día, y tenemos más.